Shalom, muy buenas noches. Shalom, More. Shalom, Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom desde Colombia. Bueno, sean todos bienvenidos. Me demoré un poquito en enviar la shalom. invitación. Shalom. Pero fue mientras salíamos de Shabbat y todo ello, entonces ya estamos agregando a varias personas. Bueno, mientras entran las personas, quisiera saber si han tenido alguna duda de las clases anteriores y aprovechamos mientras entran las demás personas. Yo tenía una pregunta, More. Sí, Es en una palabra cuando, digamos, hay dos Sheva seguidas, ¿sí? sí. Y termina, por ejemplo, con una Hatzofit con Kamatz. ¿Ahí se lee una Sheva alguna? Bueno, digamos, cuando la regla de las dos Shevas seguidas es independiente de lo que pase con el Sofit, con la Half Sofit. Entonces, Sí. esto que estamos hablando son unas reglas que vamos a ver apenas terminemos de ver todas las letras. Ah, Aquí, bueno, More. aquí por lo menos vamos a entrar en la Ain y faltan alrededor de unas 7 letras todavía, ¿sí? Ya casi vamos a acabar. Entonces apenas acabemos eso, sé que Bueno, muchos ya saben cuáles son las Nekudot, algunas, pero en esa clase que vamos a organizar después de ver las últimas letras, vamos a aclarar todas las A, cuáles son los tipos de A, los tipos de O, los tipos de I, las bueno, reglas de la Sheva y las excepciones las vamos a, sí, porque la Sheva al igual tiene muchas excepciones, pero son cosas que a veces sí. toca memorizarnos. Ustedes se van a dar cuenta que Bueno, con las Nekudot se nos ha aliviado mucho el trabajo de tener que memorizar muchas cosas. Pero de igual manera no se deja de adquirir la técnica antigua de aprender el hebreo que era simplemente memorizando. Vamos a seguir con la siguiente letra, que es la letra P. Y como hemos visto en otras clases, hay letras que cambian cuando van al final, ¿cierto? Entonces, una clave, cuando la letra P no va al final, se escribe de esta manera. Parece una C invertida y se le hace aquí un estilo de muela, digámoslo así, ¿cierto? Pero cuando va al final, es decir, si termina con la P al final, entonces se le hace, en vez de hacer la C, entrando aquí con una línea, se le alarga y no se hace como este pliegue a la izquierda, ¿cierto? Igual se hace una muela un poquito más alargada y de esa manera nosotros separaríamos la P cuando va al final, que sería esta, y la P cuando no va al final, ¿cierto? Esta, esta letra específicamente puede convertirse en dos letras. Se puede leer como fe o se puede leer como P. Y eso depende del dagesh, ¿cierto? Ese puntico que va en el centro que le da una fuerza a la letra, ¿cierto? Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Decir la P o decir la F? La P. La P, correcto. Entonces, cuando va al Dagesh, se lee P, pero si no va al Dagesh, se lee F. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, tenemos unas F, se lee como Fe. ¿Listo? La letra se llamaría Fe y entonces su sonido Ujú. sería como la F, ¿vale? Eh, entonces, por acá, la P representa la boca. Entonces, vimos la Ain representa el ojo, ¿verdad? Pero la P representa es la boca y tiene una connotación un poquito, digámoslo, un poquito más trascendental que el ojo, porque nosotros vimos el ojo es una entrada, un portal del interior, un portal del hombre. Pero adicional de eso, la fe, que es la boca, no solamente es un portal por el que entran las cosas, sino también es una salida, ¿cierto? Entonces la boca sirve para poder tener como una forma de interpretar el mundo, ¿cierto? Porque a través de los sabores, a través del alimento, a través de todas estas cosas, de ese sentido, se puede interpretar el mundo.
pero también la boca sirve para expresar esa interpretación que ha tenido el hombre acerca del mundo. Por ejemplo, si es dulce, si es salado, bueno, todo este tipo de cosas. Y no solamente sobre lo que el sentido le da, sino también para expresar ideas, ¿cierto? Entonces la boca es una cosa muy importante en este contexto y por eso esta palabra, la capacidad de hablar y de recibir cosas a través de la boca, es tan importante que se creó una palabra o una letra para simbolizarla. Entonces, su gematría es la número 80, ¿cierto? La Ain habíamos visto que es el número 70 y como hemos dicho, ya desde la décima palabra que es la Yod, la siguiente va a pasar de 10 en 10, que es la Haf. Luego sigue de la Haf, sigue la Lamet, que es la 30, la Men, que es la 40, la Nun, que es la 50, sigue la Samech, que es la 60, la que acabamos de ver, la Ain, que es la 70, y sigue esta, que es la P, que es la 80. Entonces, solo recordar que esto puede ser P o Fe, ¿cierto? P o Fe, ¿de qué depende? Del Dagesh, ese puntico acá en el centro. Acá pareciera que no alcanzará mucho espacio, pero entonces si ustedes llegan a escribir alguna P con el Dagesh, tienen que asegurar que quede el espacio pues para poder poner el punto en el centro. ¿Listos? Entonces, bueno, representa la boca, acá vemos cómo se hace la letra cursiva. La letra cursiva se hace como una C con una colita hacia arriba, ¿cierto? Una C invertida, de hecho, no es una C normal, sino una C invertida. Y esta que ustedes ven acá a la izquierda es la sofit, esa es la letra sofit de la P. Se hace como si fuera una L cursiva del español, pero tiene una caída hacia abajo. Digamos que si ustedes empiezan a hacerla desde abajo, harían este circulito, subirían y cuando lleguen a la punta de arriba hacen esta caída. ¿Por qué les digo esto? Es obvio, pero ustedes van a ver ahorita más adelante una letra que es igual, pero en vez de caer hacia abajo, sube, hace una curvatura hacia arriba. Entonces, ese pequeño detalle va a cambiar la letra, ¿cierto? Como yo ya les dije, este curso no se va a enfocar tanto, aquí les digo cuál es la letra cursiva, pero para los ejemplos, para la lectura y todo eso, no nos vamos a enfocar con la letra cursiva, porque la que más vamos a usar es la letra cuadrada, ¿listo? Que es la que vamos a ver en los Sidur, en los Teilim, en la Torá, en todo esto, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos acerca de la P. Tenemos acá los ejemplos y por favor ayúdenme con la lectura de estos dos ejemplos. Empecemos con el de arriba. P, P, correcto. P, Muy bien. ¿Y el de abajo? panim, panim, Pani, pani, panim, Panim, correcto, muy bien. Entonces, ya sabemos, si tiene el punto, es una P. Si este punto no estuviera, sería Fe. ¿Listos? Entonces, P, ¿qué les había dicho que en la letra antigua que representaba la P? la boca, La boca, correcto. Entonces, P literalmente significa boca. ¿Listos? Está muy asociado. P significa boca. Y se escribe con una G. ¿Listo? La G es el número 5. ¿Vale? Una pregunta más. ¿Qué número es la número Nun? Ahorita les hice un recuento. Entonces ya me lo pueden decir. ¿Qué número es la número Nun? La letra Nun, perdón. 50. 50. Correcto, la número 50. Listos, entonces aquí ven una Hirik, que es este puntico en la parte de abajo, se llama Hirik, y representa una I. Y vemos aquí una Mem, que es una Mensofit, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que es una Mensofit? Porque viene cuadradita. por la ¿Sí? Viene forma. cuadrada. Sí. Entonces Panim significa cara. ¿Listos? Estas dos palabras se usan mucho en el hebreo, Panim, porque, por ejemplo, cuando Moshe está delante del Eterno, se dice Panaim o Lifnei. Tiene una raíz similar a Panim. ¿Listos? Entonces, son palabras muy usadas. Acá tenemos el último ejemplo de la letra P. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Pil, Pili. Pil. Muy bien. ¿Qué número tiene la letra Lamet? la 30, 30.
20. 30. La 20 es la half, ¿vale? Entonces la 30 va a ser la lamet. ¿Listos? Pil. Pil significa elefante. Amor, ¿Listos? ¿usted puede ponerle volumen a su voz? ¿Se puede poner volumen a su voz? Se escucha muy pasito. Listo, entonces voy a hablar más duro, ¿no? Pil significa elefante. ¿Listos? Y bueno, con este ejemplo terminamos la P o la fe. ¿Listos? Recordarles solamente una cosa. Cuando la letra va al final, ya no se va a hacer de esta manera. No se va a hacer de esta manera como una C invertida, sino que se hace aquí como parece como una R al revés con una muela, digámoslo así. Pero que ahorita lo vamos a ver en el tablero. La peculiaridad que va a tener es que va a pasar del reglón. Esta línea que hicimos aquí va a pasar del reglón. De esta altura va a seguir más hacia abajo, o sea, es más grande. ¿Listos? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para que nos quede bien esa P o esa F en ese caso. ¿Cuándo se usa esta letra que está acá? ¿Quién me dice? ¿Cuándo se puede usar esta? Cuando Al al final final. de la palabra. Al final. Al final. Correcto. Solamente al final, ¿listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esa solamente se va a usar al final. Bien. Entonces, seguimos con la SADI. La SADI. Y esta SADI se me olvidó poner aquí que esta también tiene una SOFIT. Esta viene con una SOFIT. La voy a poner en este momento para que ustedes puedan... Ya que este computador no tiene el hebreo. Pero bueno, ahorita se las pongo en el tablero, se las quedo debiendo porque aquí no lo voy a poder hacer pronto. Pero entonces, esta también tiene una SOFIT. Y ahorita al final de la clase se las voy a mostrar cómo es. ¿Listos? La SADI representa un hombre acostado, ¿cierto? Este es el símbolo de un hombre acostado. No parece mucho, realmente no parece mucho, pero va a aparecer si ustedes le ponen aquí una cabeza. Si ustedes le ponen aquí una cabeza, ya pueden ver los brazos, el torso y digamos como los pies aquí. Un hombre acostado. ¿Listos? ¿Qué representa ese hombre acostado? Simboliza el reposo y el descanso, ¿cierto? Pero también significa un equilibrio entre la pasividad que debe llevar el hombre y el momento en que tiene que tomar acciones determinadas o determinantes, ¿cierto? Por eso mismo, esta SADI significa perseguir, esperar y cazar, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, representa ese equilibrio entre la pasividad de descansar, de esperar y de tomar acciones determinadas, ¿sí? Entonces, esta SADI tiene una pronunciación especial que se confunde mucho con la SAIN, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa letra SAIN? ¿Qué número es la SAIN? 7. 7. Correcto. La SAIN es la número 7. Las personas confunden esa SAIN con la SADI. ¿Por qué? Porque su sonido es parecido. Es como parecido, pero realmente hay que hacer una separación porque son muy diferentes. Dijimos que la SAIN era una Z, ¿verdad? Pero la SADI va a ser un sonido en el que debemos combinar dos letras, que son las T y la Z. Dos letras españolas, aquí escribí mal. Dos letras del español que son la T y la Z. Entonces la gente en general o la pronuncia como Z, se le olvidan la T, o tienen el error de decir esta es la TZ. Y realmente esta no es la TZ porque hay que combinar el sonido de las dos. Esta es la TSA, TSA. ¿Listo? Entonces para poder, digamos, tener este conocimiento como consolidado, haríamos, digamos, el ejercicio con las vocales. No es la TC, ¿cómo es que pronuncian a veces? Tetsa, o pronuncian a veces tetse, o tetsi, o tetso. Entonces eso es realmente como un error de pronunciación y que realmente se debe decir sa, se, si, so, su, ¿vale? Entonces para que ustedes tengan en cuenta la verdadera pronunciación de esta letra es sa, se, si,
so o su, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para poder hacer ese ejemplo de la correcta pronunciación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos ejemplos. Ahí ya tienen un poquito la fonética a la derecha, pero voy a tratar de poner esta presentación para que ustedes me ayuden. ¿Cómo dirían esta palabra? Sab, Sap, Ah, correcto. Bueno, ¿cómo dirían la que está debajo? Sabá, Saba. Saba. Correcto. Saba. Saba. Muy bien. ¿Qué significa cada una? Zap es una palabra que significa orden. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay una canción que dice, sabe, sabe, sabe. Y ahí lo que está diciendo es ordena, ¿cierto? Entonces, es muy bueno conocer conocer que muchas palabras tienen la misma raíz, ¿cierto? La misma raíz. Sab, que es orden, y sabe, que es como ordena, ¿listo? ¿Qué significa Saba? Saba es ejército, ¿cierto? Saba, muy importante. Dos palabras que van a ayudarles mucho, digamos, a entender muchas veces. A veces se usan estas palabras y no sabemos realmente qué es lo que se está diciendo, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, por favor, tener More, en cuenta. Sí, señor. una pregunta, por favor. Sí, sigue. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La Saba no lleva, la Bet no lleva el puntito No, en el centro. sí, era lo que les decía ahorita, que a veces, por ejemplo, por lo que se me olvida, digamos, hacer esa separación, aquí es con V, ¿vale? Entonces, la fonética yo la puse con B larga porque como de forma automática le pongo que es la B, pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que si no va al punto es una V. Acá yo lo hice como una manera muy automática y no supe diferenciar eso, pero es correcta la pregunta porque aquí debe ser una V realmente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta esa corrección. ¿Por qué termina con doble A? Porque si tú ves Porque aquí doble A no es Saba. Señora, Para alargar la palabra. porque cuando explicamos la Aleph, dijimos que la Aleph es una letra muda, pero también sirve para alargar los sonidos de ciertas vocales. Este es un ejemplo claro, que acá la Bet Bueno. termina con una A. Entonces, al seguir la Aleph, y tú ves que la Aleph no tiene ninguna Nekudot, su función es alargar solamente el sonido que está acá en la Bet, de la Nekudot. Entonces, se alargaría un poco. A. ¿Listo? Saba. Bien. Gracias. Muy bien. Listo. Vamos a seguir con la siguiente es la Kuf. La Kuf, entonces habíamos visto que la Sadi es la número 90. Entonces ya aquí entramos a la Kuf, que es la número 100. ¿Listos? La Kuf. ¿Qué representa la Kuf? Representa el horizonte, ¿sí? La Kuf representa el horizonte, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con el horizonte? El horizonte es por donde sale el sol y por donde el sol se pone. En los caminos del Eterno representa el ciclo que tiene la vida, ¿cierto? Y la cobertura infinita sobre la creación del Eterno, ¿cierto? Entonces, por eso el horizonte siempre tenía una trascendencia importante. Siempre tiene algún mensaje, alguna obra trascendental y lo hicieron, acá no está la raíz o la letra antigua, pero se hace con una línea horizontal casualmente y con un círculo en el centro que atraviesa, que está en medio de la línea. O sea, mejor dicho, se hace un círculo y se traza una línea horizontal por en medio de ese círculo. Esa es la representación más antigua. Y después de mucho tiempo, pues quedó de esta forma, ¿cierto? Esta es la letra cursiva, que es muy similar, un poco similar a esta letra cuadrada, solamente que se hace una letra curva y acá se hace esta línea caída como que parte desde la mitad de esta línea curva. No las toca, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver también unos ejemplos de la Kuf. La Kuf suena como la K, ¿no?
Su sonido es el de la K. Y si ustedes se dan cuenta, hay dos letras que suenan como la K. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda cuál es la segunda? Una es la Kuf, suena como la K. ¿Cuál es la otra letra que suena como una K? La CAF. La K. La CAF. La CAF. Correcto, perfecto. Y la CAF es como una C invertida. Es totalmente una C, pero al contrario. No es en dirección derecha, hacia la derecha, sino al contrario, en dirección hacia la izquierda. Entonces, al final del curso les voy a presentar como un listado de todas las letras que tienen sonidos similares, que son muy parecidas, para que ustedes logren identificarlas y no se confundan, ¿vale? Y sepan que existen muchas veces dos K, existen dos S, existen dos B, dos V, ¿listos? Todo eso lo vamos a revisar. Listo, alguien que me ayude. Gracias, More. Sí, señora. Alguien que me ayude con la pronunciación de estas dos palabras. Col. Gol. Col. Col. Muy bien. Y la que tenemos abajo, Catán. Catán. Muy bien. Catán. Sí, son ahí, Catán. Catán. Entonces, por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay dos T también. Así como hay dos K, que es la Kuf y la Haf, hay también dos T. Esta es la TET. Y la segunda que es la última letra que vamos a ver es la TAP. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa Catán? De pronto ustedes hayan escuchado antes esa palabra, Catán, pequeño. Por ejemplo, cuando se habla del talit, Pequeño. el talit Catán o el talit Gadol. Entonces, Gadol es grande, Catán es pequeño. ¿Listos? Seguimos con esta que es col, y es una palabra que también se va a usar mucho, col, que es voz, la voz, ¿cierto? Entonces, el col shofar, o bueno, se va a usar en muchas cosas para representar la voz del Eterno en muchos versos, ¿listos? Y por aquí tengo esta. Disculpe, también no se usa para decir todo. No, lo que pasa es que todo también se dice col, pero viene con una haf, se dice con la haf. No se dice con la kuf, sino con la haf, y viene en vez de una bab y en vez de la bab viene una alef. ¿Listos? Que es todo. Entonces, esa es otra cosa que también tenemos que entender. Por ejemplo, podemos decir casi que lo mismo, col, pero estamos diciendo dos cosas diferentes. Podemos estar diciendo voz o podemos estar diciendo todo. Pero todas esas cosas se revisan a través del contexto y el sentido de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, si ya hemos conocido acerca del hebreo, hacemos adoraciones, alabanzas, y muchas veces decimos cosas que no entendemos, ¿cierto? Ese es el propósito de este curso, que nosotros podamos entender todo lo que estamos cantando, alabando al Eterno, y aún cuando estamos leyendo, ¿cierto? La Torá, que tiene... por eso a veces tiene muchas interpretaciones, porque realmente no se va al idioma raíz de esa palabra, la palabra que se esté hablando. Listo, entonces acá hay otra palabra de ejemplo. Muchos sabrán qué es esto, ¿no? Ya ahí está hecho la... Sadik, sadik. No empieza con la kuf, pero sí termina con la kuf, ¿cierto? Sadik. Entonces, como les decía, esta es la letra que vimos hace un momento y se lee como TZ, tza, tza, y sigue dik. ¿Listos? Recuérdenme qué número es la sain, la sadi. 90. 90. 90. Correcto, la número 90. Acompañada de la kuf, que es la que estamos viendo, que es la número 100. ¿Listos? Bien. Creo que vamos a continuar con la última letra de esta clase, que es la resh. ¿Listos? Ya ves. La resh. La resh no se pronuncia como en el español, no se pronuncia como vibrante, que suene la R vibrante, sino que se esconde un poquito ese sonido vibrante
tratando también de ocultar o no pegar tanto la lengua al paladar, porque esa R vibrante se logra es a través de poner la lengua un poco, de alguna manera que se pega al paladar, no recuerdo bien si es la punta, pero entonces ustedes tratan de meter un poquito como que la lengua otra vez hacia atrás y se logra como una ¿sí? Tiene que sonar un poco así. De hecho, eso se logra sin pegar la lengua al paladar, ¿sí? Y ahí logramos la verdadera pronunciación de la resh. Eso también sucede en el inglés, ¿vale? Entonces la resh viene de la cabeza, representa la cabeza del hombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la parte física más elevada del hombre hacia el eterno, ¿cierto? Porque es la parte superior de él. Entonces, algo que sucede en el contexto hebreo es que el hombre debe aprender a elevar todo lo material hacia el eterno, ¿cierto? Aún su mente, ¿cierto? Y eso tiene una trascendencia muy grande, muy importante. Desde la letra 100 ya no vamos a empezar a contar de 10 en 10, sino ahora de 100 en 100. Por eso la resh, su gematría es el número 200. ¿Listos? El número 200, que su significado, como ya les dije, es lo primero, lo que está arriba y lo principal, debido a que pues su trascendencia viene de la parte más elevada del hombre, ¿cierto? Físicamente hablando, ¿no? Entonces, también tenemos algunos ejemplos, vamos a verlos a continuación. Entonces tenemos esta palabra que está acá. ¿Listos? ¿Quién me ayuda, por favor? Ra. Rats. Por ejemplo, ahí a alguien ya le sonó vibrante, ¿cierto? Alguien ya le sonó vibrante, tiene que disimular ese sonido vibrante de ra, sino bajarlo, bajar la lengua, ra. No, ra no. Porque, por ejemplo, la R, la doble R, no existe en el hebreo y a veces nosotros, por nuestra cultura latina, tratamos de hacer sonar mucho esa R, esa R. Entonces, tenemos que mejorar eso en la pronunciación del hebreo. ¿Listo? Es un buen consejo para la pronunciación de esta letra. Por favor, alguien que me ayude con esta. Son. Razón. Por ejemplo, Razón. les voy a dar una clave para que ustedes hagan la pronunciación. Razón. Les voy a dar una clave para que ustedes hagan la pronunciación de la resh. Ustedes pongan su boca en la posición que vayan a decir L. Pero digan y razón. Va silenciado porque suena mucho interferencia con todos sus audios. Entonces sí, inténtenlo, sigan este consejo, pongan su boca en posición de la L y digan la R. Razón. ¿Listo? ¿Listos? Razón. Sí, suena un poco raro al principio, suena chistoso, puede sonar un poco raro, pero eso es tratando de llegar a la pronunciación correcta de las letras. Estamos empezando hasta ahora, pero a través perdón, disculpen, a través de la experiencia, a través de escuchar música, escuchar muchas cosas, nos vamos a dar cuenta cuál es la correcta pronunciación. ¿Listo? Entonces yo les doy como una clave para que de entrada no cometamos el error común, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a estar hoy con estas 5 letras, solo nos faltan 2. Nos falta la Shin y nos falta la que yo ya les había dicho, que es como una Profesor. segunda T, que es la Tab. Sí, te escucho. ¿Sí? Disculpe, More. Quería preguntarle, pues es que no nos dijo el significado de estas últimas, ¿De la Resh? Ah, de la Resh, sí. de las últimas palabras, sí, señor. Listo, ¿va a repetirlo?
Vamos a aprovechar para repetir lo que hemos visto en esta clase. de razón, Entonces empezamos con la Ain, ¿verdad? Que es de la número... razón, razón. Ya lo entiendo. Ya te entiendo. Voy a dar el significado de esas. ¿Qué significa sí. ra? el significado De de razón. de los dos últimos ejemplos. Sí. Entonces, ra significa malo. Que de hecho aquí no lo he puesto bien. Voy a corregirlo en este momento. Acá es ra. Y su significado es malo. ¿Listo? Como el malvado, ¿cierto? Habla es de una persona, no de una cualidad, sino del estado de la persona, una persona mala. Y razón, que se escribiría así, razón, significa voluntad, la voluntad. ¿Listos? Esta palabra es muy importante y esta palabra es toda una filosofía en el hebreo. ¿Sí? Muy importante esta palabra, es toda una filosofía, aún para la teshuvá. ¿Listos? Luz Mari, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, ¿podría explicar de la primera, que es de la 70? Un repaso así nomás. Claro. Listo, vamos a hacer entonces ese repaso. Vamos a empezar desde la Ain, que fue la primera que vimos el día de hoy. Entonces, como yo ya les decía, la Ain es la número 70 y es una letra muda. ¿Listos? Es una letra muda al igual que la Aleph. Debido a que es una letra muda, toca esperar qué vocal es la que la acompaña para poder pronunciarla. O sea, si viene con una línea abajo, entonces va a sonar como la A, ¿cierto? Porque como es muda no vamos a sonar la Ain, sino que va a sonar la A. La diferencia con la Aleph es que su sonido es gutural, es decir, que vamos a pegar la lengua hacia la parte de atrás de nuestra boca, vamos a ponerla hacia atrás para poder decir ah, 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 o decimos i, o, u. Entonces como que tratamos de como hacer una cavidad un poquito más grande, tratamos de alguna manera ampliar la cavidad interna para que el sonido se expanda un poco más, ¿sí? Eso es lo que se trata de hacer con un sonido gutural. Entonces hacemos, pues, voy a repetir nuevamente los sonidos de las vocales, ¿sí? Sería a, e, i, o, u. Con la U se nota mucho. Se nota bastante lo que se trata de hacer. ¿Listos? Entonces, pues es algo que ustedes, pues, por favor, practíquenlo en sus casas y escuchemos muchas canciones. Eso sirve bastante. ¿Listo? La Ain nació de querer representar el ojo, de querer representar el ojo. ¿Sí? Porque el ojo es un portal del hombre. ¿Sí? De todo lo que recibe el hombre, el ojo es un portal, ¿cierto? Entonces, su significado va a ser vigilar, saber y una sombra. Debido a que es un portal, hay que vigilar cada portal que el Eterno nos ha dado, ¿cierto? También significa saber y sombra. Bueno, veo todavía la mano levantada de Luz Mari. ¿Tienes alguna duda? Sí, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Tú dices que Ra significa malo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo tengo un amigo que se fue a vivir a Israel y el nombre de él es José Germán Malo. Sí. Entonces, en ese caso, por decir algo, si se tradujera al hebreo sería José Germán Ra. Sí, sí, claro, pues digamos que... Porque es que me decía que la palabra, él me decía a mí que la palabra malo en hebreo no existía. Creo que se existía era como algo no bueno. No se decía malo, sino que se decía que algo era no bueno, pero no existía malo como tal. Pero ahora con tu explicación... Te voy a decir te voy a explicar de una manera. Digamos que de alguna manera nosotros tenemos que decir que algo es malo, ¿cierto? Porque a nuestra percepción suceden cosas Sí, que claro. realmente son malas, ¿cierto? La muerte,
cuando se acaba el éxito. Y es una forma en la que el Eterno nos pone una señal para lograr cambios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando la persona tiene emuná o fe, para él todo es bueno, porque todo viene del cielo. O sea, una base de la fe es que todo viene del Eterno. Todas las cosas vienen del Eterno. La segunda base de la fe es que todo es para bien. Entonces, quizás por eso él te dice que la palabra malo no existe, pero es más por una filosofía de vida, de entender el propósito que el Eterno tiene para nosotros. Pero como tal, la palabra sí existe. ¿Sí me hago entender? Claro, sí. Listo. O sea que en ese caso el apellido de él en hebreo sería Ra. Lo segundo con eso es que los nombres no se transliteran, ni se traducen. ¿Sí me entiendes? Pues, Sí. si lo llamaran en Israel, deberían seguirle diciendo malo el apellido. ¿Listos? Eso es una clave importante. Entonces, la Ain, como estábamos diciendo, representa el ojo, un portal del hombre. ¿Listos? Los ejemplos ya los vimos, es la número 70 y aquí ustedes ven, esta es la letra cursiva que no la expliqué, pero es como un nudo, no sé qué pronto símbolo darles a entender de qué manera, pero parece como un nudo, ¿no? Empieza con una, no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero pues más o menos aquí se ve, ¿no? Me escribe acá en el chat. Una E hacia abajo. Alguien dice que es como un rizo, sí, es como un rizo aquí, y de esa manera se hace hacia arriba, apuntando hacia arriba. Es la forma de hacer la Ain, ¿listos? Bueno, los ejemplos ya los vimos, no vamos a entrar nuevamente en ellos. La P es la número 80. Entonces decíamos que la Ain representa el ojo, entonces la P representa la boca. También es otro portal del hombre, pero adicional es una entrada, una salida, porque la boca sirve para interpretar el mundo, ¿cierto? Es una forma en la que el hombre logra interpretar lo que lo rodea a través del gusto y de todas estas cosas, pero adicional la boca también sirve para expresar esa interpretación que ha tenido del mundo, ¿cierto? Aún de lo que ha entrado por su boca, por sus ojos o por sus oídos, ¿cierto? Pero la boca tiene la cualidad que es la salida de todas esas cosas, de la interpretación que ha dado al mundo. ¿Listos? Tiene sofit quiere decir final, ¿cierto? En hebreo para decir final se dice sofit. Entonces tiene una sofit que cambia, la letra cambia cuando va al final, por eso se llama la P sofit, ¿vale? Otra cosa que hablábamos de la P es que se dice P, pero cuando viene con el dagesh, es decir, el punto en el centro. Si no viene el punto, entonces va a ser la fe, la que está por aquí de primeras acá. Va a llamarse fe. Si lleva el punto, se llama P. ¿Por qué si lleva el punto se llama P y si no lleva el punto se llama fe? Porque el punto expresa una fuerza que se va a dar en esa letra. Entonces P, al decir P, tiene una mayor fuerza que decir fe. ¿Listo? Entonces, las letras que son con la dagesh, son labiales, es decir, que no se van a tocar los dientes para pronunciarla. Pero las que no llevan el punto, como la fe, son labiodental, es decir, que los dientes superiores tocan los labios inferiores, ¿listos? Y ahí decimos fe, ¿listo? Eso quiere decir que es labiodental, o sea, los que no llevan el punto. Pero si lleva el punto, el dagesh forte, es labial, simplemente con los labios, ¿vale? Es una clave. Entonces, eso va a suceder con todas las letras que cambian con el dagesh, ¿vale? Es una clave que hay que llevar en todas las letras que llevan el dagesh. Listo, los ejemplos también de igual manera ya los vimos. Y vamos a seguir con la Sadi, que es la número 90. La Sadi también tiene una forma de escribirlo en Sofit, y ya en un momento lo voy a presentar aquí en el tablero. Y es la número 90. Su raíz es de un hombre acostado, ¿cierto? Una clave importante que hablábamos de la Sadi es que representa un equilibrio entre la pasividad y el momento de tomar acciones determinadas o decisivas, ¿sí?
Por ello mismo, la sadi representa esperar, perseguir y cazar. ¿Listo? Una cosa importante en la pronunciación de la sadi es que se logra la pronunciación uniendo dos letras del español, la T y la Z. ¿Listos? Entonces, no es simplemente la Z y tampoco lo vamos a decir tetza. Hay personas que dicen tesa, tese, tesi, teso o tesú. No se dice realmente de esa manera, sino que se une, disculpen, se une el sonido de las dos letras españoles para decir tsa, tse, tsi, so, tsu. ¿Listo? Entonces no se dice tesa, sino tsa. No se dice tese, sino tse. Tampoco tesi, sino tsi. ¿Listos? Entonces, eso es una muy buena clave para poder hacer la pronunciación de esta letra. El significado, bueno, ya lo dijimos, la gematría de la número 90. Muy bien. Seguíamos entonces con la kuf, que es la número 100, y la kuf es el mismo sonido que la k. Entonces decíamos que esta es la segunda k que ya tenemos en el hebreo, porque la otra es la kaf y esta es la kuf, ¿cierto? Entonces no se confundan, solamente cambia una vocal, pero entonces recordar que si es kuf es este símbolo que podemos ver acá, ¿cierto? Y si es kaf es como una C invertida, una C invertida. Entonces, ¿qué representaba qué representa la kuf? Representa el horizonte, ¿cierto? Al ver al horizonte, se recuerda que es por donde sale el sol y por donde se pone, porque eso es muy trascendental, ¿cierto? Y el ciclo de la vida, eso representa el ciclo de la vida, el ciclo de los tiempos, las estaciones, es una trascendencia grande. Y también la cobertura infinita del Eterno sobre la creación, ¿cierto? Podemos revisar el Salmo 19, que ahí habla un poquito, digamos, de eso. ¿Qué significados tiene la kuf? Condensar, círculo y tiempo. ¿Listos? Muy bien. Vamos a seguir con la última letra que vimos en esta clase, que es la resh. Como dijimos, cuando llegamos al 100 ya no vamos de 10 en 10, sino de 100 en 100. ¿Listos? La resh tiene el mismo sonido, un sonido similar al de la R, porque no es el mismo, porque si no lo haríamos vibrante. Si ustedes cuando digan la resh les suena vibrante en la garganta, lo están diciendo mal. Entonces, una clave que les daba es que pongan su boca en posición de L y digan la R. Resh, resh. ¿Listos? Esa es la mejor forma que se me ocurre para poder llegar a la pronunciación correcta de la resh. ¿Listo? ¿Qué significa o qué representa la resh? Representa la cabeza del hombre, que como habíamos dicho, es la parte física más elevada que tiene el hombre hacia el Eterno, ¿cierto? Y algo especial que vemos en el contexto hebreo es que el hombre debe elevar cada cosa material hacia el Eterno, ¿cierto? De una manera espiritual. Entonces, esta es la número 200 y con esta letra acabamos nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Entonces, denme un momento, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a acomodar acá un poco... voy a acomodar acá un poco para poder mostrarles en el tablero cómo se debe pronunciar correctamente cada una de las letras. ¿Listo? Bueno, el día de hoy me tocó con un tablero un poco más pequeño, pero bueno, ¿cómo ven ahí el tablero? ¿Lo ven bien? Sí, Bien, sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a simular aquí dos reglones. Vamos a hacer la simulación de los dos reglones que normalmente hacemos, ¿vale? Entonces, la primera letra que habíamos visto era la Ain. Hay una clave muy especial para hacer la Ain, ¿listos? La Ain empieza desde el lado derecho. Vamos a empezarlo desde el lado derecho, ¿listos? Empezamos con esa comillita que siempre hacemos en la parte superior.
Y hay dos formas como de hacer la AIN, ¿sí? La primera, al hacer esta línea, es una línea derecha que no toca hasta el final la parte de abajo y hacemos una diagonal así, con una pequeña caída acá, una pequeña caída en esta zona. Luego hacemos la segunda comilla de la izquierda y vamos a hacer una línea diagonal que toque este punto de acá, como un punto intermedio de la primera línea que hicimos, de la primera diagonal. Entonces hacemos esta diagonal de esta manera. Y esa es una forma de hacer la AIN. ¿Listos? Hay otra. Nuevamente empezamos con esta comillita de la izquierda, de la derecha, perdón, de la derecha. Y bajamos totalmente hasta el piso, casi hasta el piso. Si se dan cuenta, yo acá le hice una pequeña curvatura y después la hice un poquito más vertical. ¿Listo? Cuando ya llegue abajo, hago una línea así. Debe quedar derechita, ¿no? Debe quedar derecha. Entonces, aquí hago la segunda comillita y después nuevamente hago esa línea diagonal para que toque esta línea de acá. Entonces, la hacemos de esta manera. ¿Listos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay dos tipos de AIN, pero las dos están bien. Las personas a veces se confunden porque en algunos lugares lo ven de esta manera y en otros lugares lo ven de esta manera, pero es simplemente la caligrafía, ¿listo? Pero las dos son AIN, ¿vale? ¿Qué número dijimos que era la AIN? ¿Se acuerdan? 70. 70. Muy bien, es la número 70, ¿listos? Muy bien. Vamos a continuar con la otra. AIN, la siguiente es la P, ¿listos? La P. La P, bueno, será la número 80. Y la P empezamos en la parte izquierda. Hacemos una comillita, como siempre la hacemos, y hacemos una línea horizontal en la parte superior. ¿Listos? Y después hacemos como un semicírculo en la parte de acá. Cuando terminamos el semicírculo, volvemos y completamos con una letra, con una línea horizontal. La idea es que no quede retenido. Si ustedes quieren, pueden hacer una pequeña caída acá al final, una pequeña caída hacia abajo, y se ve un poquito más bonita, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué letra tenemos? ¿Qué letra es esta? La Haf. La Haf, muy bien. Entonces hay que hacerle la muela, que habíamos dicho, una muelita acá, de esta manera, como un dientecito, ¿cierto? Entonces ahí nos quedó la P. ¿La P tiene sofit? Sí. Correcto, la P tiene sofit. Sí. Entonces para hacer la sofit hacemos lo mismo, esa comillita en la parte superior, y hacemos una línea horizontal y una pequeña curvatura acá, ¿cierto? Yo no la hago punteada como una punta porque no se vería tan bonita como si queda curva. Hacemos una línea que pase el reglón. Esto era lo que les comentaba, que esta línea tiene que pasar del reglón para que se note esa sofit. Generalmente las sofit pasan del reglón. Y nuevamente, ¿hasta ahí qué letra aparece? Una G. Sofit. Una half sofit parece, ¿verdad? Entonces hagámosle nuevamente la muela para que realmente quede la P o la F sofit. ¿Listos? Si lleva el punto es P. Si lleva el punto. Si no lleva el punto es F. ¿Listos? Y esta es la número 80. ¿Listos? 80. La número 80. Muy bien. Ya borré. Listo, seguimos con la letra, la 90, que es la Sadi, ¿verdad? La Sadi. Listo. Sadik es justo, pero esta letra se llama Sadi, ¿listos? Esta era la que me tenía pendiente por decirles cuál es la sofit, ¿vale? Entonces la Sadi normal, ustedes vieron que la AIN desde dónde empezamos. La AIN, ¿desde dónde empezamos? ¿Se acuerdan? Desde la izquierda. De la derecha. Derecha. Desde arriba. La AIN empecé desde acá, la voy a dibujar otra vez. ¿Listo? Porque la gente confunde la AIN con la Sadi cuando la van a hacer. ¿Listos?
Entonces, yo empecé en la izquierda. Entonces, para que ustedes no se confundan con la SADI, esta es la AIN, para que no se confundan con la SADI empieza a la izquierda. Tenemos que empezar en la izquierda. Entonces yo le hago aquí, esta letra es la más difícil de hacer. Yo le hago esta comillita y hago una caída acá y después, más o menos a la mitad del reglón. Esta caída la hago casi hasta la mitad del reglón y paso una diagonal que va a llegar y va a caer hasta el piso. ¿Sí? Ahí hasta ahora se ve, no se ve. Luego de ello hago una línea vertical, una línea horizontal, perdón, una línea horizontal hacia la izquierda. Ahora hago la segunda comilla a la parte derecha. Recuerden, la AIN empezamos con la parte derecha, pero la SADI empezamos en la parte izquierda. Por eso aquí me toca hacer la parte derecha de últimas. Entonces hago esta comillita, bajo un poquito y después de bajar, uno acá con esta diagonal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces voy a acercarlo un poquito más y voy a volver a repasarlo acá. Voy a volver a repasarlo. Voy a acercarlo otro poco. Entonces, hacemos la comilla de la izquierda, esta comillita. Bajamos, ahí ya bajé y ahora conecto con una curvatura. Ahí ya tenemos la SADI, ¿vale? La SADI regular. Podría hacer esta línea un poquito más, podría correr esta parte un poquito más acá y se vería mejor. Vamos a hacer la SADI SOFIT. Entonces de igual manera tengo que empezar por el lado izquierdo. Entonces la comillita la hago en la parte izquierda, esta comilla, y aquí voy a hacer una línea que va a pasar del reglón. ¿Listos? Ahí lo tienen, una línea que pasa del reglón. Ahora hago la segunda comilla en la parte derecha, y bajo una línea que va a unirse de forma un poquito vertical y después va a generar esta curvatura transversal, una diagonal ahí. Y ahí ya tenemos la SADI SOFIT, ¿vale? ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno, sí. Me gusta estar seguro porque, pues, como ustedes se dan cuenta, pueden generar confusiones, ¿cierto? Pueden generarse algunas confusiones y es mejor resolverlas. Listo, muy bien. Después de la SADI vimos la CUF. Esta CUF también vamos a empezar en la parte izquierda con esa misma comillita. Es bastante fácil. Hacemos una línea horizontal. Y esta parte sí me gusta hacer una curvatura muy leve. Una curvatura muy leve y bajo un poco más arriba de la mitad del reglón. No que llegue a la mitad del reglón. Y después hago una diagonal que va a caer. Después de hacerle esta diagonal va a caer un poquito. Va a caer un poquito, ¿listos? Estos detallitos, si ustedes la hacen solo diagonal, no se va a ver tan bonito como si la hacen caer acá un poquito. ¿Listos? Yo dejé acá un espacio. Si ustedes se dan cuenta, yo acá dejé un espacio. ¿Cierto? Yo no terminé esta diagonal, la pude haber terminado acá. La pude haber terminado más o menos por aquí. Pero no lo quise hacer ahí porque aquí viene una línea. Entonces yo hago un estilo de comilla. Un estilo de comilla acá también. Y hago una línea derechita. Y ahí ya quedó la CUF. ¿Listos? La CUF. Listo, bien. Esta es la número 100. Y la última que vimos, ¿cuál fue la última que vimos? La RESH. Esta es muy fácil. La RESH, nuevamente hacemos esa comillita acá en la parte superior. Hacemos esa línea vertical, horizontal. Y acá hacemos pronunciado esta curvatura en la parte superior y bajamos verticalmente. Y ahí esa ya quedó. Voy a borrarla nuevamente. Voy a borrarla, perdón. Y voy a repetirla nuevamente para que quede más bonito. Entonces nuevamente hacemos la comilla. Hacemos esa línea. Es que no tengo buena maniobrabilidad. Esa línea horizontal. Esa pequeña curvatura y bajamos con esta vertical. Y ahí ya nos queda la RESH. ¿Listos? Entonces ahí la tienen. Tener muy en cuenta
La AIN empezamos con esa comillita en la parte derecha. Y hacemos estas diagonales que cae casi un poquito más abajo del renglón y después una nueva diagonal. Hacemos entonces la segunda comilla y ahí sí la conectamos. Empieza en la parte derecha. Pero la SADI siempre, si va a ser normal o si va a ser SOFIT, van a empezar en la parte derecha. Hacemos la comilla, una diagonal hasta la mitad más o menos, hasta la mitad. Y luego hacemos esta diagonal como un poco curvada, que después va a ser más vertical. Y una línea horizontal, ¿listos? Esta sí es muy fácil porque hacemos la comilla y bajamos directamente con una línea. ¿Listos? Entonces, bueno, ahí las tienen. Espero que puedan practicar. Por favor, cuando terminemos la letra les voy a dejar unas planas especiales que les va a ayudar muchísimo para separar y darse cuenta de las diferencias entre una y otra letra, ¿vale? Entonces, bueno, espero que sea bendición para todos ustedes. Muchas gracias y claro, yo les envío las diapositivas, ¿vale? Gracias. Gracias, amor. Gracias, perdón, gracias. Gracias por la enseñanza.